Muy buenas a todos y bienvenidos a Due Diligence, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo 3 años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de equities en un fondo de inversión en Londres. Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de Ingeniería Industrial y analista en un hedge fund basado en Ámsterdam. Y yo soy Jorge Robles, tengo 4 años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Due Diligence. Hoy toca de nuevo entrevista y estoy aquí con Alex Acuña. ¿Qué tal, Alex? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Pues hoy tenemos con nosotros a Francisco Parga, aunque la mayoría de la gente le conoce como Fuco. ¿Qué tal, Fuco? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estáis? Muy bien. Además, Fuco es, si no me equivoco, tiene origen gallego también, ¿no? ¿Tienes orígenes gallegos o no? Correcto, sí. Mi familia por parte de mi padre es de Galicia, de un pueblo que se llama Ribadeo. Y bueno, Fuco es un diminutivo ya totalmente en desuso porque me pusieron de pequeño mi familia y me quedé con ello. Y la verdad es que, como tú muy bien has dicho, me llama todo el mundo Fuco. Francisco, pues no respondo. Oh, pero esto es la mafia gallega, ¿no? O sea, un gallego en finanzas nunca puede faltar, ya, por lo que veo. Total, ya te digo. Bueno, pues Fuco, además de gallego, es CFA, además de licenciado en ADE por la Autónoma, si no me equivoco, y como vais a ver a lo largo de la entrevista, tiene una experiencia dilatada en mercados financieros y desde la parte de auditoría, transaction services, pero bueno, eso lo va a explicar él en detalle. Así que, oye, ¿por qué no empiezas, si te parece bien, Fuco, hablándonos un poco qué hiciste al salir del colegio y por qué estudiaste la carrera que estudiaste? Bueno, pues si te parece, antes de nada, que quería daros la enhorabuena por el proyecto, porque al final, o sea, para preparar un poco el podcast esta semana me he estado oyendo un poco episodios anteriores y yo creo que es una idea de la hostia. O sea, yo creo que al final la gente cuando está en últimos años de universidad, pues hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que quiere hacer, me incluyo, y los que sí que tienen idea de lo que quieren hacer no tienen claro cómo conseguirlo, ¿no? Porque es la gente que no tiene un poco más claro suele querer entrar en procesos o en curros complicados, entonces lo que estáis haciendo yo creo que es una tarea cojonuda y seguro que se va a ir guay, o sea que enhorabuena. Pues pero bueno, que me enrollo. Me has llamado ahí, Jorge, educadamente viejo, pero has dicho experiencia dilatada, correcto. Soy bastante más mayor que vosotros, pero bueno, habrá alguna cosa a lo mejor que no está tan actualizada, entonces me podéis corregir algún término que haya cambiado, la manera de llamar los departamentos, pero yo creo que los principios generales se aplicarán seguro y lo que contemos yo creo que aplicará y bueno, y espero que sirva. Pero bueno, como me decías, Jorge, pues al final yo salgo del Colegio de los Jesuitas y directamente voy a estudiar Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid, donde hice grandes esfuerzos por ser el peor estudiante de la historia, ¿vale? O sea, poca asistencia a clase, poco interés y tal. ¿En cuántos años la terminaste? La terminé, tenía que haberla hecho en 4 y la terminé en 6. Y el último año haciendo prácticas y tal, pero vamos. Además, el número, mis amigos me lo preguntan, y el número además es engañoso, porque el último año me saqué año y medio. O sea, los primeros años no hice nada. O sea, lo mínimo para que no me echaran. Asistencia a clase baja. Y además ahí, o sea, nos estamos poniendo un poco de coña, pero me pongo un poco en serio. La verdad es que me arrepiento mucho, ¿eh? Pero al final, muchas veces, gente que no ha tenido una experiencia académica muy buena suele echar la culpa, oye, que en la universidad te enseñan cosas que no son importantes o que no sirven y tal. Y en mi caso no es verdad. O sea, yo ahora cuando posteriormente me he puesto las pilas para aprender y tal, y me he reencontrado con gente que era mi profesora y que a la que no fui a ni una clase, absolutamente brillante. Yo cuando me he formado en temas de economía austriaca, pues Óscar Varas, un tío acojonante, y era profesor mío y no pisé una clase suya. Prosper Lamoz es un tío que en temas de corporate finance y valoraciones es un tío interesante, también me dio clase y fui a una contada. Juan Ignacio Gallardo para temas internacionales, o sea que ahí excusa cero. Entonces, pues a los oyentes, pues oye, yo creo que la parte para sobre todo el que quiera tener una carrera profesional exitosa y sobre todo poder entrar en algún sitio al principio interesante, pues es importante tomárselo en serio, y la parte del expediente académico cada vez es más importante, o sea que en eso yo, ejemplo, desde luego, no soy. ¿Vale? Pero bueno, ahí que es interesante de la carrera, el último año lo compatibilicé con, como me quedaban ya, tenía ya muchas ganas de empezar a trabajar porque se había eternizado la carrera, pues lo compatibilicé con unas prácticas, ¿vale? En la propia Universidad Autónoma tiene una bolsa de trabajo, que la gente se queja mucho, pero conmigo funcionó de puta madre. Tenía un currículum lamentable, lo mandé y a los 3 días me consiguieron entrevistas en 3 o 4 sitios y hice unas prácticas a la vez que estudiaba en una auditora pequeña, ¿vale? Y no tenía ni idea de lo que era la auditoría y la verdad es que tuve mucha suerte
porque el mundo de la auditoría, luego podemos hablar en más profundidad, lo bueno que tiene es que pues, ves muchas empresas distintas, trabajas con muchos jefes distintos, muchos sectores distintos, entonces puede estar muy bien para el que quiera hacer carrera en la propia industria, que no fue mi caso, pero está muy bien también para saber un poco a dónde quieres ir, ¿no? Y bueno, en eso yo creo también para vuestros oyentes, yo creo que hay muchas veces, no solo en el sector de la auditoría o de la consultoría, que es donde yo trabajé más antes de montar mi empresa, sino en todos, en banca de inversión o en boutiques de gestión, hay que no cegarse con solo pensar, desde mi punto de vista, en optar por las compañías grandes y los bancos grandes y tal. Yo a mí la experiencia hasta en una auditora muy pequeñita me sirvió que no veas, porque al final son auditoras pequeñas con proyectos de empresas no muy grandes, en las que los fees no son muy grandes, entonces la gente a nivel más junior pues tiene que asumir bastantes responsabilidades y yo creo que muchas veces si tienes suerte la curva de aprendizaje incluso es mejor que en un sitio más grande, ¿no? Sí, Pero bueno... no, perdona que te diga, pero es que... No, encantado. Me vayas interrumpiendo, que yo me enrollo, que tengo un peligro. Nosotros siempre decimos eso, ¿no? Que mucha gente viene y nos dice, jo, es que si no encuentras trabajo pues en JP, en Merrill o en Goldman, pues ya estás perdido, ¿sabes? Y al contrario, o sea, incluso eso puede ser una oportunidad precisamente por lo que tú dices, o sea, que la gente muchas veces se cierra la puerta a sí misma de forma absurda, o sea, que totalmente de acuerdo con eso. Sí, fenómeno. Y luego lo que decía, pues yo luego ahí, pues a la vez que hacía las prácticas en la auditora esta, pues ya, la verdad es que no, por falta de interés también, falta de madurez, supongo, no me he informado mucho de lo que eran las salidas profesionales normales y tal, y no conocía, entonces gracias a tener esas prácticas, pues ya conocí lo que era el mundo de la auditoría, me gustó. Es que la parte de contable me pareció interesante me pareció un camino interesante por el que empezar. Entonces la propia universidad también montó el típico foro de empleo y tal. En ese foro de empleo pues vi que venían las auditoras, las Big Four y tal. Y bueno, pues les mandé currículums a todas. De las 4 pues me llamaron 2. De las 2 que me llamaron pues una no me cogió y otra sí. Y entonces pues acabé nada más acabar la universidad pues empezando en auditoría en KPMG, que es una de las 4 Big Four. En auditoría en KPMG estuve 2 años, ¿vale? Y ya durante el primer año me di cuenta que la contabilidad me molaba mucho, pero que yo no era un auditor, no tenía no sé cómo llamarlo, espíritu de auditor para toda la vida. O sea, a mí la contabilidad me interesó muchísimo y me sigue interesando, y siempre a mis alumnos les recomiendo formarse mucho en temas de análisis financiero, análisis financiero, pero no per se. O sea, a mí me gusta analizar los números de una compañía para entender cuánto vale o tratar de tomar una decisión de inversión, no en sí misma para ver los riesgos, y no me veía como auditor toda la vida. Entonces, el segundo año en auditoría, pues ya me puse a estudiar el CFA, me saqué el CFA al nivel 1 y gracias a sacarme el CFA a nivel 1, pues conseguí cambiarme dentro de la propia firma, dentro de KPMG, a un departamento que me interesaba más en cuanto a acercarme ya al mundo de la inversión, que es lo que me gustaba más, y me conseguí cambiar a un departamento de Transaction Services, que si os parece interesante cuento lo que es. No sé si no conozco tanto vuestra... Sí, cuenta. Yo te diría, Foucault, si puedes contar un poco qué es o cómo funcionaba el trabajo del auditor, sobre todo el auditor, qué es lo que hace el auditor que entra. Genial. Fenomenal. Pues ahí el mundo de la auditoría, guay que me preguntes, porque para el que vaya a acabar en auditoría seguro que le interesa, pero para todo el que vaya a acabar en banca de inversión, en gestión de activos, pues es muy importante, porque es el tío que responde o que va a analizar si los números de la contabilidad que reporta la compañía en cuestión están bien o no están bien, ¿no? Entonces, como tu trabajo como auditor es ver esos números, ver la integridad y ver si los números reflejan la imagen de la compañía, la imagen fiel. Entonces, pues como cuando empiezas, pues ahí es muy importante, y por eso vuelvo a reafirmar lo anterior de no descartar las boutiques, y sobre todo también cuando se entra en Big Four, el que lo oiga y entre, que tampoco hay que volverse loco, y al revés, cuando empiezas, los proyectos cuanto menos grandes mejor, ¿vale? Porque en proyectos grandes te puede tocar cogerte a hacer conciliaciones bancarias 1 mes y medio y no aprendes mucho, y en cambio en los proyectos pequeños, pues el junior tiene un trabajo más importante. Pero bueno, lo que sería así habitual en un trabajo de junior de auditoría, pues es coger las cuentas anuales en Excel, hacer un balance de situación en la cuenta de resultados, entender, ir línea por línea, y alguna área importante, alguna área no muy importante, pues al hacer las típicas pruebas para verificar si la contabilidad está bien. Pues lo típico de conciliaciones bancarias en los bancos, o mirar las cuentas de clientes, si las provisiones están bien dotadas o puede faltar provisión, en temas de inmovilizado, pues no sé si es demasiado técnico, pero eso sería el trabajo así principal. Ok, vale, perfecto. Pues si quieres pasamos un poco a la parte de Transaction Services, que yo creo que también va a ser bastante interesante.
Fenomenal, pues ahí os decía, al segundo año en la propia KPMG me cambié a Transaction Services. Transaction Services, como os decía, se nutre mucho, es muy importante tener la base contable, ¿vale? Porque también estás haciendo, aunque sería es un poco herejía decirlo, es como hacer una auditoría ad hoc en un proceso transaccional. Es decir, en una transacción en la que una compañía va a comprar a otra, o un fondo de capital riesgo va a incorporar una compañía a su portfolio de cartera de compañías, pues antes de comprar o antes de vender, pues mandan a un equipo especialista con una base contable buena, pero especialista en transacciones, a ver si hay algún tipo de issue, ya sea contable o de negocio, que pueda tener un impacto significativo o tanto en el precio de la transacción o incluso a echar atrás la transacción, un deal breaker, porque haya cosas que el comprador no sabía y que tiene que saber antes de tomar una decisión de compra. Entonces, al final ahí, pues el tipo de cliente, pues principalmente son o fondos de capital riesgo o compañías industriales que están comprando a otras compañías, ¿no? Entonces, pues eso, lo que os decía, la base contable es importante y la base de análisis financiero, y luego ahí ya pues empecé a aplicar un poquito más lo que había estudiado en el nivel 1 y bueno, la verdad es que el cambio me encantó, aprendí muchísimo. Lo único que cuando llevaba un año, pues a diferencia en auditoría, pues en Transaction Services había mucha más demanda de trabajo en inglés. O sea, el informe final es que siempre era en inglés, conference call, pues muchas veces estás asesorando a un fondo de capital riesgo que está comprando en España, pero que el equipo está en Londres, o el equipo está en Estados Unidos y son un equipo no hispanohablante, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que mi nivel de inglés era bastante lamentable y que tenía que ponerle las pilas. Yo ahí, para los que estén oyendo, seguro que lo habéis dicho en otras entrevistas, pero para mí la asignatura más importante es tener el inglés de puta madre. El inglés es una barrera importante. Yo tuve la suerte de poder entrar sin tener un inglés muy bueno, pero no es lo normal. O sea, ahora mismo luego hablaré cuando fui un poquito más senior, he estado involucrado en temas de recruiting y el inglés lo tienes bien o vamos, o es que no se sigue mirando, ¿no? Entonces, yo ahí me di cuenta de que era importantísimo para mí pues darle caña a esa parte y entonces pues decidí irme al extranjero a aprender inglés. Y la pena fue que estuve a punto de irme con la propia KPMG, pero ahí hay programas de rotación, pero suelen ser para gente eran en su momento para gente con más experiencia. Pero bueno, uno de los socios del propio departamento de Transaction Services de KPMG pues era irlandés, bueno, es irlandés, y me conseguí con un ex cliente suyo de cuando estaba en Irlanda, me consiguió una entrevista allí en Dublín y me fui a Dublín a trabajar, a meterle un empujón importante al inglés. Ahí trabajé en algo que tampoco yo creo que sea muy interesante para la entrevista, porque era un tema bastante administrativo de una compañía de seguros y tal, pero sí que la verdad es que fue una experiencia vital, brutal y luego muy, muy importante para aprender inglés muy bien. Y nada, de allí me volví, en KPMG me volvieron a abrir las puertas en el departamento en el que estaba, en Transaction Services, a lo cual estoy muy agradecido, porque cuando volví era un momento de crisis importante y no era normal contratar, y la verdad es que me contrataron y se portaron de la hostia. Y estuve allí 3 años más hasta que fui gerente y en los últimos años todavía en KPMG en Transaction Services pues seguí estudiando el CFA y me saqué el nivel 2 y en el nivel 2 hay un componente más importante de valoración de compañías y de descuentos de flujos de caja y múltiplos y yo en Transaction Services veía eso pero no estaba viendo modelos, no estaba viendo la última parte, no estaba viendo el deal completo. Y entonces me apetecía hacer temas de corporate finance y valoraciones y entonces gracias a sacarme el nivel 2 del CFA pues conseguí cambiarme a corporate finance para el departamento específico de valoraciones en PricewaterhouseCoopers. Qué bueno. Y ahí pues estuve el último año del que estuve trabajando para otros antes de montar mi propio negocio, pues fue en Price en el departamento de valoraciones, haciendo modelitos y haciendo valoraciones de compañías. Y la verdad es que ojalá lo hubiera hecho antes, la verdad es que me encantó la experiencia, aprendí mucho. Y luego, además, yo ahora yo como inversor particular y me flipa el tema de value investing, pues tener la base primero contable de haberla adquirido por auditoría y por TS y luego la parte final de valoraciones para entender un poco cómo afectan los retornos sobre el capital invertido, valoraciones de compañías y tal, pues la verdad es que me vino muy bien y la verdad es que ojalá lo hubiera hecho un poquito antes para hacerlo un poquito más de tiempo, pero bueno, eso sería mi experiencia. Soy un viejo de puta madre y ya tengo 15 años de experiencia, pero en compañías, antes de montar mi empresa, que ya llevo 4 años, pues serían 11 años. Os he resumido ahí 11 años, basta así en 10 minutillos. O sea que, si queréis que entremos en algún detalle más o lo que sea, encantado, pero yo tampoco me enrollo más, que a lo mejor de que se queda dormido hasta el 90% de vuestros oyentes. No, si se trata de esto, si la gente al final, cuanto más hables de tu experiencia profesional, cuantos más insights puedes dar no solo de cómo has llegado hasta ahí, sino de cómo es el trabajo en sí, porque al final la gente lo que tiene la curiosidad es saber
oye, pues lo que te pasaba a ti, que te metiste en auditoría, pero porque realmente la autónoma te dio esas opciones y tú la cogiste, pero porque es lo que había. Entonces, correcto. te metiste ahí sin saber. Entonces, la gente también, pues eso, lo que nos pasaba a todos, queremos saber cómo es el trabajo y cómo es el día a día y qué es lo que esperar, ¿sabes?, de cada trabajo y qué es lo que uno puede llegar a aprender, ¿no?, en cada trabajo. A mí sí que, si indagas un poco más en la parte de Transaction Services, sobre todo, ¿qué te llevaste de ahí o qué sigues utilizando o qué aprendiste? ¿Qué 2-3 cosas aprendiste ahí que dices, esto lo machacan mucho, esto me ha servido para más adelante formarme o seguir escalando en el mundo de las finanzas? La pregunta es cojonuda. Al final, si tuviera de la parte de trabajando para otros, sin duda en donde más he aprendido y donde lo que sería mi casa es la parte de Transaction Services, que primero porque es donde más tiempo he estado y segundo porque es un tiempo en el que estuve ya habiendo tenido una experiencia previa, ¿no? Entonces estuve yo creo al final en total 4 años y llegué hasta gerente, entonces es una parte en la que le he sacado mucho jugo. Si tuviera que decirte 2 cosas que aprendí en Transaction Services y que sigo aplicando como inversor ahora o como empresario ahora, básicamente tuviera que resumirlo, es un tipo de trabajo en el que estás viendo continuamente proyectos distintos con una transacción en la que tú entras, o sea, el proyecto X, ¿vale? Entonces te asignan ese proyecto y empiezas un lunes y te vas a los headquarters de la compañía y lo que tienes que hacer es hablar con el director general, el director financiero y el director comercial primero para entender el negocio, ¿vale? Entonces, y luego, una vez que entiendes el negocio, a la vez te estás recibiendo los números, una contabilidad financiera, una contabilidad analítica, una contabilidad de gestión con KPIs y tal, y al final tienes que aunar, oye, el negocio, ¿cómo lo entiendo? Esto es una compañía buena, una compañía mala, ¿qué múltiplo se merece? Y los números que estoy mirando, estos números se corresponden con la calidad o no calidad del negocio según me están contando. Y luego, además, una vez que ves los números, como entrando en detalle en un balance, en una cuenta de resultados, mirando los márgenes, mirando los retornos, mirando las evoluciones, pues si hay cosas de aspectos no recurrentes, aquí es muy importante, pues una compañía está comprando y está pagando un múltiplo de EBITDA o está haciendo su DCF y tú tienes que detectar, macho, oye, tú estás valorando unas 7 veces EBITDA a esta compañía, 8 veces EBITDA a esta compañía, pero este EBITDA es un EBITDA limpio, o es un EBITDA que tiene algo que esté afectando y que tú como comprador no debas estar pagando, o al revés, hay algo de valor oculto que te puedas estar llevando pagando X y llevándote 2X. Pues esa parte, macho, pues es la polla, ¿no? Yo ahora ya no, evidentemente no asesoro en transacciones privadas, como es este caso, pero yo como inversor en compañías cotizadas, pues hago eso, pero con un poquito menos de acceso, o sea, intentar entender el negocio 100%, yendo a conferencias del sector, tratando de oír los huecas de la compañía, mirando los números, pues tratando esos números y entendiendo cómo de coherentes son los números con el negocio, qué cosas son recurrentes, qué cosas no, aspectos en balance, aspectos de deuda que no estén en el balance o aspectos que no estén correctamente registrados en la contabilidad o que sí que esté correctamente el aspecto contable pero que no refleje la realidad económica, pues ajustarlos para poder hacer tu valoración, entender, ser capaz de calcular un valor intrínseco y entender si tienes un margen de seguridad para invertir. O sea que sí, lo que me llevé, aprendí un montón, macho. O sea, este negocio como escuela, por así decirlo, es cojonudo, ¿no? Cojonudísimo. A ver, aspectos, para no decir solo bueno, aspectos negativos comparado con ahora, o sea, yo ahora como inversor, pues tienes la suerte de muchas suertes. Una es poder decir que no a cosas que no entiendes rápido, pues tú en cambio estás trabajando en donde estás y la empresa que te ha contratado ha venido el proyecto y no puedes decir, oye, esto no lo entiendo, pues tienes que buscarte la vida porque le estás pasando unos fees a tu cliente, además tu cliente está en un momento que seguramente sea una de las decisiones más importantes de su vida como empresa y que no hace muchas veces, que es comprar otra compañía, ¿no? Entonces, pues no puedes decir, oye, macho, yo es que esto del avión no sé qué, no lo entiendo. No, y hay muchas veces que en un proyecto de 3 semanas, pues no lo entiendes bien y no te da tiempo a reflexionar y a entender bien el negocio que subyace. Eso pues es un tema más negativo. Y otro aspecto negativo, pues es que es un trabajo muy demanding en tiempo que hace que muchas veces tengas poco tiempo para reflexionar en el propio momento. Yo, por ejemplo, en momentos después de irme, reflexionando de proyectos que he hecho, que hice en mi carrera profesional, he aprendido mucho a posteriori, porque en su momento no tienes mucho tiempo para pensar. Pero claro. Lo que no indica que sea una escuela de la hostia. Yo he aprendido muchísimo. Sí, eso de tener poco tiempo para pensar también nos suena, lo hemos dicho alguna vez. Una duda, Foco. ¿Este departamento estaría como
sería el típico M&A o estaría relacionado con M&A o realmente es otra cosa? Porque yo intentando entenderlo, o sea, no conocía Transaction Services, no, Es pero... muy buena pregunta. No es lo mismo, o sea, si miráramos, o sea, mirar los departamentos de una Big Four, yo creo que es muy interesante para que Alex y el resto de oyentes entendáis un poco, o sea, al final las Big Four son compañías que están muy bien pensadas y estratégicamente hay gente muy lista que ha planteado muy bien el prestar servicios a una compañía en todo momento de su vida, ¿vale? Entonces, M&A son servicios que también ofrecen las Big Four, ¿vale? Pero M&A es un departamento en el que el M&A está llevando principalmente coordinando un proceso de venta y está acompañando al vendedor, lo sabéis mejor que yo, en todo el momento de la transacción, ¿vale? En el departamento de Transaction Service sería una parte solo de esa transacción. El departamento de Transaction Services, el producto que hace se llama Due Diligence, que es como vuestro nombre, ¿vale? Entonces, una Due Diligence es un informe en el que o comprador o vendedor están haciendo un informe para nutrir, si te contrata el vendedor, para ayudar al vendedor a justificar por qué la compañía vale lo que vale, o si te contrata el comprador, para encontrar cosas que no te está enseñando el vendedor en un proceso transaccional. Entonces, en cualquier proyecto de M&A en el que la compañía que se vende o se compra no es cotizada, si es un proyecto con un volumen de transacción importante, casi siempre va a haber una due diligence y casi siempre va a haber un equipo de transaction services que lo que está haciendo es un tipo de análisis que utiliza un tío de M&A o un tío de private equity. No sé si lo he explicado más o menos o... Sí. No, sí. O sea, yo no sabía que existía este departamento y ahora comprendo qué es lo que hace y cuál es la diferencia. O sea, que genial. Porque yo creo que también pasa mucho, ¿no? Lo que hablábamos antes, que a veces la gente se cierra en banda, voy a decir, vale, si no entro en JP Morgan ya se acabó mi carrera, o si no entro en el departamento de M&A de un sitio, se acabó mi carrera. Y no, o sea, realmente hay muchísimas posibilidades y como vemos, muchas no son tan conocidas, pero son igual de interesantes o incluso más. O sea, me parece la leche. Totalmente de acuerdo. Ahí yo creo además, reincidiendo un poco en el valor que aportáis con el podcast, yo creo que una ventaja competitiva muy importante de un candidato es entender muy bien los distintos servicios que proveen tanto bancos de inversión como consultores, porque al final... En global te refieres, ¿no? O sea, saber comprender todo lo que hace el banco o la Big Four. Sí. Yo, amigos míos que están trabajando en banca de inversión en bancos cojonudos, pues al final, ¿qué te dicen? Hostia, que es que yo el último año, todo el mundo cuando habla de banca de inversión solo habla de money. Coño, pues que también hay equity capital markets, salidas a bolsa, de temas de deuda, te vas a Big Four y todo el mundo entiende pues la auditoría y la parte de money, pero es que hay temas de reestructuraciones, hay temas de forensic, hay muchísimas cosas que son menos conocidas y que muchas veces son hiper interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si las conoces, yo creo que te puede dar un ángulo para, primero, en una entrevista, demostrar que te has informado y, segundo, optar a proyectos con menos competencia, ¿no? O sea, yo ahí, vamos, yo creo que es muy, muy interesante. Totalmente, qué bueno. Y volviendo un poco a la parte que mencionaste antes, ¿no? De que cuando ya eras manager y entrevistabas a gente, ¿qué era lo que buscabas en los candidatos? ¿Qué hacía decantarte por uno, por otro? ¿Qué era lo que te gustaba ver? Vale, muy buena pregunta. Hay disclaimer primero inicial, que además yo siempre lo digo, siempre lo decía, cuando estaba ahí sobre todo, recruiting hice más en Price que en KPMG, que era cuando estaba en valoraciones. Yo cuando miraba los currículums y hacía entrevistas, siempre le decía, solíamos entrevistar dos gerentes y siempre le decía al otro gerente, hostia, macho, o sea, es que a mí no me hubiera pillado ni de coña. O sea, los perfiles de gente que contratábamos o que mirábamos es que eran perfiles mucho más completos de lo que era en el momento en el que yo apliqué. Entonces, yo creo que la exigencia va a más, cada vez la gente está más preparada y eso implica, yo creo que con Internet la gente tiene mucha más capacidad de informarse y tal, pero también implica que con lo que compites pues es gente con credenciales buenas, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra final que os voy a decir siempre, y la base más importante, es siempre tener algo diferente, o sea, cumplir los estándares clave, que si no son deal breakers ni te llaman, que eso de eso hablaré ahora, y luego tener algo que te diferencie, porque como hay mucha gente que cumple eso, siempre hay que entender qué son los estándares que tengo que cumplir y luego algo distinto, ¿no? Entonces, en la parte de estándares para temas de Big Four en departamentos bonitos, yo creo que es importante tener un expediente académico bueno, hacer la carrera en los años que corresponden, no como yo, tener buenas notas,
si puedes complementar, o sea, o si haces una carrera que sea directamente A de pelado, pues complementarlo con otra carrera como Derecho, como una doble licenciatura, pues es importante. Y si no vas directamente de ADE, sino que tienes una formación más de ingeniería o de física o matemáticas, que está de puta madre, pues ya demostrar antes de que te hagan la entrevista que has hecho algo que demuestre que ya sabes de finanzas. O sea, que te has sacado el CFA nivel 1 o que te has estudiado cualquier cosa o que en la propia entrevista te enseñen unos números o te hagan hacer un modelo y sepas entender el activo, el pasivo, o sea, hayas demostrado que no solo sabes de física cuántica o del puta madre, sino que los números los entiendes también. Porque si no, aunque eres muy listo y has demostrado que eres un tío que eres capaz de resolver problemas complejos como los que son de un ingeniero o un matemático, pues van a pensar, oye, ¿por qué este tío aquí? Y este tío está haciendo esta entrevista porque está haciendo una entrevista en otro sitio más relacionado con ingeniería y si le cogemos se va a ir a los 2 meses. Entonces yo creo eso importante. Más temas de estándares clave, pues el inglés muy bien. O sea, el que no tenga el inglés muy bien, pues lo más importante es ponerse las pilas con el inglés a saco. ¿Vale? Y luego, una vez que cumples esos 2 estándares, yo creo que es muy, muy importante en el currículum que mandas ya ir sembrando cosas, de haber hecho cosas distintas. O sea, un tío que además ya ha hecho hacer su carrera, pues que ha hecho un deporte a un nivel alto y demuestra que está en serio. Yo, por ejemplo, una chica que contratamos, una chica que había hecho su carrera de puta madre y luego además había jugado al golf, pero a un nivel altísimo y gracias a jugar al golf a un nivel altísimo se había ido a Estados Unidos y con Estados Unidos pues a conseguir con eso del golf una beca de puta madre, ver que pues eso era una tía que había demostrado, macho, que se había puesto las pilas y con algo, no un hobby superficial, sino haber hecho algo en serio, o ser un tío que ha montado un club de inversión o que ha hecho análisis previos y lo que sea. Es algo que demuestre que no te has estado en el bar tomando minis de Calimocho 7 meses, que has estado haciendo algo interesante, ¿no? Eso para que te llamen. Y luego, una vez que, si queréis, luego profundizamos en todo lo que queráis, ¿eh? Y luego, una vez que te han llamado, yo lo que recomendaría encarecidamente es que el tema de las entrevistas, pues es un tema que, como toda la vida, se aprende haciendo. Entonces, la primera entrevista que hagan, recomiendo que no sea en el sitio que más les importa, más les interesa. Porque la primera, como todo, la haces como el culo. Y como todo, se aprende haciendo, ¿no? Entonces, la parte de entrevistas hay que prepararse. Yo creo que la preparación previa, no sé por qué, macho, no se enseña esto, pero hay que quitarle la vergüenza a que cuando vas a una entrevista, tienes que ir preparado de cojones con saber explicar muy bien la empresa en la que estás haciendo la entrevista, qué hacen, los departamentos que hay, por qué te interesa, haber hecho tu investigación anterior de qué proyectos, para que el tío que te está entrevistando vea, este tío no viene aquí porque se lo ha mirado un minuto, sino que es un tío que de verdad tiene interés, ¿no? Entonces, saber contestar ese tipo de preguntas de, oye, ¿por qué Price o por qué KPMG? ¿Por qué este departamento? ¿Qué te gusta? ¿Qué hacemos? ¿Qué inquietudes tienes? ¿Por qué crees que aquí hay oportunidades de crecimiento? Pues todas esas preguntas o las tienes preparadas de antes o cuando te las hagan se te va a poner cara de pez y no las vas a responder, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Perfecto, genial. Sí, es un poco también lo que queremos cubrir, ¿no? Al traer a gente pues de cada departamento, de cada nicho, por decirlo así, financiero, al final el que nos escuche también va a tener una base al menos de saber, pues eso, lo que hace cada uno. Y yo creo que eso puede ser muy útil, ¿no? Para tener eso, lo que decías tú antes, la visión global de lo que estamos haciendo. Y después ya, pues cada uno a donde quiera enfocarse, pues puede profundizar más. Pero sí, o sea, estos consejos yo creo que vienen de lujo a quien nos escuche. Oye, y Fugo, luego después de cuando llegaste a Price, has dicho que estás en el departamento de valoraciones, ¿no? Correcto. Ahí puedes explicar un poco más, porque solo hemos pasado por encima y yo creo que puede ser interesante sobre todo para aquel que quiera luego meterse más en temas de inversión, etcétera, ¿no? Vale, fenomenal. Vale, el departamento de valoraciones en las distintas Big Four está ubicado en distintos sitios. Una vez está un poco más cerca de Money, otra vez está un poco más cerca de lo que se llama Deals, otra vez está un poco a su bola, pero en el fondo es lo mismo, ¿vale? O sea, al final, en un departamento de valoración, como su propio nombre indica, te contrata a alguien para que te mojes en decir cuánto vale una compañía, ¿vale? Entonces, ¿qué distintos contextos hay para que tú te mojes a decir cuánto vale una compañía? Pues un contexto más evidente, que es un contexto más transaccional, ¿vale? Una compañía quiere comprar a otra y quiere saber que alguien le diga cuánto vale esto, ¿vale? O contextos no tan evidentes, pero que son incluso más habituales en departamentos de valoraciones, como son contextos contables o fiscales o familiares. Me explico, ¿vale? Pues una compañía, un grupo, ¿vale? Tiene una compañía matriz y muchas filiales,
¿vale? Y una de esas filiales la quiere transferir o la quiere mover de un país a otro o la quiere reestructurar y cambiar su denominación social o lo que sea, ¿vale? Entonces, para justificarlo fiscalmente y no tener ningún problema, tienes que explicar bien y que un tercero independiente diga cuánto vale esa compañía, ¿no? Pues en este tipo de situaciones también te pueden contratar. O una compañía en la que una familia, eso lo hemos visto muchísimo, pues un tío brillante monta su negocio, lo hace fenomenal, le va fenomenal, el típico emprendedor brillante, y luego pues tiene 3 o 4 hijos, ¿vale? De los 3 o 4 hijos, uno es brillante y 2 o 3 son unos vagos de puta madre, ¿vale? Pero tienen acciones de la compañía y entonces pues cuando hay un tema de sucesión, pues ese señor se muere o se quiere salir, entonces quiere que el pasar a la siguiente generación, pues esas generaciones, a lo mejor hay 2 que no quieren trabajar y que no quieren estar en la compañía, y entonces el tío, uno de los hijos, pues sí que quiere quedarse con la compañía y tiene que venir un tercero independiente para decir cuánto vale esto, para cuánto hay que pagarle a los tíos que se quieren ir, ¿no? O contextos contables que a lo mejor, pues si veis que se pueden quedar dormidos a vuestros oyentes, me cortáis, pero hay temas, Que va. hay temas en transacciones importantes, que es no calcular un valor en un contexto transacción, sí en un contexto transaccional, pero no para la transacción, sino una vez que una compañía ya compra a otra. Es un poco técnico, pero bueno, lo cuento muy rápido. Cuando una compañía compra a otra, paga un precio, y si ese precio está por encima del valor razonable de los activos netos y tal, de lo que vale la compañía contablemente, pues hay una cosa que se llama fondo de comercio y tal, y una parte de ese exceso de precio que va a fondo de comercio, y hay otra parte que va a lo que se llama Purchase Price Allocation, ¿no? Que es llevarlo a activos identificables. Pues para hacer eso también necesitas un valorador que diga, vale, esta compañía vale 2.000 y de esos 2.000, comparado con el valor en libros, valor razonable de los activos, 1.500, pues ¿cuánto de ese exceso de precio nos llevamos a los activos, ¿no? Entonces ahí es un tipo de trabajo que hace un total que valore. No sabía que lo hacía el valorador. Hay veces que si la transacción no es muy grande, no necesitas un tercero independiente que lo haga, pero cuando es una transacción significativa, pues se exige un tercero independiente porque ahí hay incentivos perversos. Al final, por temas contables y fiscales, la parte del goodwill no en todos los países se amortiza, y en cambio la parte que alocas a activos sí. Entonces, pues el management, según si es pirata o si es honesto y lo que quiere es maximizar fiscalmente, pues le interesa más llevarlo a un sitio a otro, ¿no? Entonces, para verificar que eso está bien hecho, pues aparte de un auditor, como el auditor no tiene que saber mucho, no tiene por qué saber de valoraciones, pues tiene que haber un tío que mire la valoración. Sí. Qué bueno. Bueno, y ya pasando a lo que haces a día de hoy, que entiendo que ya es tu pasión realmente, ¿no? Es a lo que te dedicas. Cuéntanos un poco en qué estás metido. Sí, yo ahí, lo que os decía, mi vida como trabajador para otros acaba en Price, cuando acabo en el departamento que acabamos de explicar, y ahí pues si hiciéramos un curso de cómo un emprendedor tiene que elegir el timing de montar su empresa, pues yo seguramente sería, si la nota es de 0 a 10 y el 10 es la mejor y el 0 la peor, pues la mía sería un -2, ¿no? O sea, yo ahí, yo cuando monto mi empresa nada más salir de Price, pues es el momento en que nace mi primera hija, y pues ahí decido montar mi propio negocio con un timing horrible, pero bueno, la verdad es que era el momento de hacerlo. Y la verdad es que yo ya durante todo mi carrera profesional, desde que empiezo en auditoría hasta que acabo en valoraciones, pues había 2 pasiones que tenía claras. Una era la parte de inversión en bolsa y otra era la parte de formación, ¿no? Yo durante tanto en KPMG como en Price hacía cursos internos y me encantaba y a la gente le gustaba y se me daba bien, y luego yo hacía mis inversiones. Entonces yo tenía claro que esa parte me gustaba más, y además yo soy muy emprendedor y la verdad es que no soy muy bueno trabajando para otros. Entonces pues decidí montar mi negocio, y ese negocio, pues yo lo que tenía claro era: no quiero trabajar para otros, quiero trabajar para mí. Y entonces ahora, una vez que decido que quiero trabajar para mí, ¿qué puedo hacer, no? Pues cuáles son mis pasiones y cosas que creo que se me dan bien. Pues la formación y la inversión en bolsa, el value investing. Entonces pues monté mi empresa hace ya 4 años, en la que el core business es temas de formación. Vale, en la parte de formación tengo pues como 2 patas. Una pata más de formación a empresas, que mis principales clientes son compañías en las que he trabajado, ¿vale? Compañías Big Four. Luego tengo otra pata que es una pata de cursos para preparar el CFA, que es más dar clases a particulares. Ahí no me contrata una empresa, sino que un particular que le interesa sacarse el CFA, pues me contrata y doy clases para, pues como sabéis por el sector en el que trabajáis, es un examen que es exigente, sobre todo si estás trabajando. Entonces, pues con esas clases pues trato de ayudar a maximizar un poco, a aumentar un poco la probabilidad de aprobado.
Y luego la tercera pata es la pata de Value Investing, en la que pues doy cursos de Value Investing y además también pues gestiono mi dinero. Y bueno, eso sería la empresa. La verdad es que este es el 4º año y la verdad es que proyecto apasionante, está todavía en pañales, pero encantado, la verdad es que feliz y haciendo lo que más me gusta, o sea que encantadísimo. Bueno, yo decir que he tenido la oportunidad de ser alumno de Foucault y desde luego en otra institución y desde luego que es un crack absoluto, o sea que el que tenga interés en sacarse el CFA y no disponga a lo mejor de todo el tiempo, todos los recursos necesarios, les recomendaría encarecidamente que lo haga con Foucault, vamos, sin ninguna duda. Ya te Pues, pagan una cerveza, con royalties, tío. No, eso fue unánime. O sea, Foucault era profesor en donde yo estuve haciendo un máster y fue unánime. O sea, la clase no tenía dudas de quién había sido el profesor que más le había calado y que mejor había pues transmitido los conceptos, ¿no? Así que nada, eso cojonudo. Y oye, pues ya por ir finalizando. Una cosa, Jorge, que diga el nombre, ¿no? Para que la gente pueda buscar su empresa y apuntarse. Cojonudo, sí. La empresa se llama DBF Finance. El que quiera mirar la web es cursosfinanzasdbf.com. Vale, pues en la descripción pondremos el link pues para que la gente interesada, que seguro que hay mucha que quiere hacer el CFA o aprender Value Investing, pues que pueda conectarse. Y bueno, sigue, Jorge, que te interrumpí. No, yo estaba diciendo ya por finalizar, no sé si queréis seguir, nosotros estaríamos aquí la tarde entera hablando, la verdad, pero no, un poco por dar un último consejo a los que nos escuchan, pues qué 3 cosas, es verdad que ya hemos tocado bastante el tema, pero qué 3 cosas o qué cosas harías tú distinto si estuvieras recién salido de la universidad. O sea, si te volvieras atrás en el tiempo y estuvieras recién salido de la universidad, ¿qué dirías? Joder, tenía que haber aprovechado el tiempo y haber hecho esto y esto. Vale, pregunta más buena. Ahí, a ver, yo creo que en eso, fíjate, sí que puedo aportar bastante valor, porque al final, como era bastante paquete, o sea, como mi currículum era lamentable, pues sí que me tenía que buscar la vida mucho para compensar eso, ¿no? Entonces, sí que he pensado mucho en cómo hacer cosas que mejoraran mi candidatura, ¿no? Entonces, yo ahí si tuviera que decir 3. Pues seguramente la primera que os diría es, y seguramente sirva para muchos contextos distintos, es chear alguna idea antes. O sea, es decir, ya sea para gestión de activos, que lo que estás optando es algo que es cómo piensas para tomar decisiones de inversión. Como en un contexto más de transaction services, como decía antes, de una compañía comprando a otra. Como en un contexto de auditoría, como en un contexto de money, siempre hay un análisis financiero que subyace a una toma de decisión. Entonces, si tú antes de entrar ya haces ese análisis financiero y lo puedes adaptar, oye, voy a adaptar a Money, o voy a adaptar a una gestora, pues oye, macho, ya me he analizado un sector y de este sector creo que la compañía buena es esta. O en una auditoría, oye, mira, pues me he hecho un análisis de los números auditados del sector de telcos, pues de esta compañía y esta, y creo que tal. Pues eso, mandarlo ya, o sea, yo recibo un currículum, yo en recruiting recibo millones de currículums y si uno de esos currículums lleva aparejado eso, o un tío que te llama, o un tío que por Twitter o por LinkedIn te está de manera proactiva contactando y aportando valor de manera gratuita previa, pues yo creo que es algo diferencial 100%, porque la gente en general no es muy proactiva, la gente es en general lista, pero no es bastante parada. Entonces, el que sea como yo, que no es tan listo o que no tenga un currículum brillante, lo que no puede ser es parado. O sea, si eres parado y no eres muy listo, estás jodido. Entonces, lo que hay que hacer es espabilarse y hacer cosas que no hagan otros, ¿no? Entonces, esa parte importante. Otra más, pues si todavía están a tiempo, hacer algo en el extranjero. O sea, el buscar unas prácticas fuera, el justificar que has ido a aprender inglés y además has hecho algo, aunque sea muy administrativo, en un banco haciendo temas de invoicing o de tal, pues también diferencial. Y tercera, me has dicho 3, joder, la tercera Sí. a ver si me ocurre algo más. Dedicar mucho tiempo a cafés con gente que ya está trabajando en sitios para a esa gente no hacerle el approach porque quiero pedirle un favor que me coloque, sino para entender departamentos y qué se hace en esos departamentos. Para que solo el hecho de, cuando te llaman a una entrevista, decir, sí, pues mira, es que este amigo mío trabaja en esto, en otro sitio, y me ha contado que aquí hacéis esto y esto, pues ya solo diciendo eso demuestra que te has informado, no solo te has informado en la página web, sino que te has ido a hablar con alguien, ¿no? Entonces yo creo que pueden ser 3 cosas así a bote pronto que pueden hacer un poco diferenciarte del gran número de gente que hay por ahí que puede tener un currículum completo ya.
Ok, pues muchísimas gracias, Foucault. La verdad que, oye, mira, todo lo que has contado nos ha servido un montón y además yo creo que los oyentes, una cosa que yo resaltaría de toda la entrevista, lo que tienen que tener claro es que con, digamos, las adversidades que tú tenías al principio, que no tenías ni un buen currículum, ni habías hecho una carrera brillante, ni tenías un inglés excelente, al final has conseguido hacer y tener una carrera profesional exitosa en finanzas. Y nosotros muchas veces lo que decimos es, eso se consigue a través de esfuerzo. O sea, no vale decir con yo quiero trabajar en finanzas y en tal sitio, sino que al final tú has demostrado que tienes un esfuerzo, oye, pues porque te has sacado el CFA mientras trabajabas, porque en un momento dado has decidido hacer un parón y reciclarte y irte a Dublín a estudiar inglés. O sea, que creo que lo que más valor tiene de tu carrera profesional es que siempre, oye, pues has dado un paso más, que es lo que luego al final, oye, pues te ha hecho poder entrar en sitios top y poder desarrollar una carrera profesional de éxito. Así que nada, enhorabuena por eso y oye, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros, por haberlo compartido y estoy seguro que todos oye, van a sacar buenas conclusiones de la entrevista. Cojonudo, gracias a vosotros por invitarme y me alegro que creáis que les ha servido. Espero que tengáis buen feedback y también oye, a cualquiera que tenga dudas, que esté oyendo y que esté pensando en aplicar a sectores en los que he estado o temas de los que conozco, pues habéis dicho la web, o sea, que quiera, la web tiene mi correo y encantado de... Yo soy lentísimo en contestar, pero contesto a todo el mundo, o sea, que ahí encantado también de responder. Genial, vale. Genial, de lujo.